En un edificio de lujo, un millonario en crisis enfrenta acusaciones falsas y signos de demencia que amenazan su libertad. Cuando todo parece perdido, una niña descalza aparece con la carpeta que podría salvarlo, pero impone una condición inesperada. Ese encuentro improbable no solo prueba su inocencia, sino que también transforma su vida para siempre. El sol de la tarde incidía sobre las fachadas acristaladas del Paseo de la Castellana, corazón financiero de Madrid. En el piso 30 de la Torre de Cristal, Joaquín Portela, de 68 años, observaba el horizonte de la metrópoli que había ayudado a construir. Sus manos arrugadas reposaban sobre el sillón de cuero italiano, mientras sus ojos, cansados por el peso de las últimas semanas, contemplaban la ciudad como quien se despide de un hijo. «Señor Portela, los inversores están esperando». La voz de Renata, su secretaria desde hacía más de 2 décadas, lo trajo de vuelta a la realidad. «¿Dónde están esos documentos que separé ayer? ¿Los de la licitación del complejo Aguas Claras?», preguntó él, con una nota de desesperación en la voz. Renata suspiró discretamente. Era la tercera vez esa mañana que él preguntaba lo mismo. «Usted dijo que los guardó en la caja fuerte de su casa, ¿recuerda?, para revisarlos anoche». Joaquín se pasó la mano por el pelo canoso, frustrado. De nuevo aquellos lapsus. Empezaron siendo pequeños, hacía aproximadamente 1 año. Una cita olvidada, un nombre confundido. Ahora parecían intensificarse justo cuando más necesitaba tener la mente despejada. Constructora Portela, que había levantado algunos de los edificios más emblemáticos del país, se enfrentaba a la mayor crisis en sus 40 años de existencia. Una acusación de corrupción en licitaciones públicas, completamente fabricada por sus competidores, amenazaba con destruir no solo la empresa, sino también la reputación que Joaquín había construido con tanto sudor. «Doctor Mendoza, los documentos originales de la licitación simplemente han desaparecido», le dijo Joaquín a su abogado, que lo observaba con preocupación. «Sin ellos, no tenemos cómo demostrar que las firmas fueron falsificadas». Ricardo Mendoza, de 52 años, un respetado abogado corporativo en los tribunales madrileños, mantenía la postura serena que lo caracterizaba, pero su mirada delataba la gravedad de la situación. «Joaquín, esa carpeta marrón que siempre llevas contigo, ¿estás seguro de que no está en algún lugar de tu casa? No podemos entrar en esa sala sin esas pruebas». La sala de reuniones al final del pasillo albergaba ahora a los 5 mayores inversores de Constructora Portela, hombres y mujeres que, juntos, controlaban el 47% de las acciones de la empresa y que habían enviado un ultimátum claro. O Joaquín demostraba su inocencia hoy, o retirarían todo su capital, lo que efectivamente significaría el fin de la constructora. «He revuelto cada centímetro de mi casa, Ricardo. La carpeta ha desaparecido». La puerta del despacho se abrió y Marcelo Portela, de 39 años, hijo único de Joaquín y director financiero de la empresa, entró con expresión sombría. «Padre, no van a esperar más, o entramos ahora, o consideran la reunión terminada y ejecutan el acuerdo de retirada». Joaquín sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Había comenzado como peón de albañil en un pueblo de Extremadura. A los 28 años, se mudó a Madrid con nada más que una maleta de ropa y un sueño. Trabajó, ahorró, arriesgó, levantó su primer pequeño edificio en Malasaña. Fue creciendo, proyecto a proyecto, ladrillo a ladrillo. Ahora, a punto de cumplir 70 años, veía cómo todo se desmoronaba por culpa de una mentira. «Vamos a enfrentarnos a ellos», dijo con firmeza, levantándose. Incluso sin los documentos. El camino hasta la sala de reuniones pareció durar una eternidad. Cada paso resonaba en el pasillo de mármol, marcando posiblemente los últimos momentos de Constructora Portela. Cuando entraron, el silencio era cortante. 5 rostros serios lo miraban desde la gran mesa de caoba. Sentado en el extremo opuesto, Alberto Vasconcelos, de 62 años, principal inversor y antiguo amigo, ahora lo miraba con una mezcla de decepción e impaciencia. «Joaquín,
¿Dónde están las pruebas que prometiste? La voz de Alberto cortó el silencio como una navaja. Alberto, en 40 años de amistad, ¿me has visto mentir alguna vez? No se trata de amistad, Portela. Estamos hablando de una inversión multimillonaria. O tienes los documentos o no los tienes. Joaquín sintió la garganta seca. Era el fin. Sin esa carpeta, sin esos documentos originales que mostraban las verdaderas firmas, no había manera de probar que habían sido falsificadas en su nombre. Señores, les pido solo que... El discurso de Joaquín fue interrumpido por una conmoción en la recepción. Voces alteradas, el sonido de pasos apresurados, y entonces la puerta de la sala de reuniones se abrió de golpe. Todas las miradas se volvieron hacia la figura que entró. Una niña que no debía tener más de 10 años, con ropa raída, el pelo rizado y alborotado, y los pies descalzos y sucios del polvo de las calles madrileñas, y en sus pequeñas manos oscuras una carpeta de cuero marrón. Los guardias de seguridad llegaron justo detrás intentando alcanzarla. «Perdón, señor Portela, ha corrido más rápido que nosotros, vamos, a sacarla ahora mismo». Pero la niña ignoró a los guardias y caminó decidida hasta Joaquín, extendiendo la carpeta en su dirección. «Se le cayó esto cuando salió del coche ayer. Intenté devolvérselo, pero usted entró muy rápido en el edificio y los guardias no me dejaron pasar». Un silencio atónito llenó la sala. Todos los presentes, ejecutivos, abogados, inversores, estaban paralizados ante aquella escena impensable. Una niña de la calle, sucia y desarrapada, en el piso 30 de uno de los edificios más exclusivos de Madrid, sosteniendo posiblemente el futuro de una empresa multimillonaria. ¿Cómo has conseguido entrar ya aquí hoy?», preguntó Joaquín, su voz casi un susurro. La respuesta de la niña llegó con la simplicidad cortante de la verdad. «Nadie ve a los niños pobres, señor. Entré junto con un grupo de ejecutivos. Nadie me miró. Nadie mira nunca». Joaquín sintió que algo se rompía dentro de él. Por primera vez en décadas, el poderoso empresario se arrodilló, no por desesperación, sino en profundo respeto. Se puso a la altura de los ojos de la niña, que ahora lo miraba con una mezcla de timidez y orgullo. «¿Cómo te llamas?», preguntó él con la voz entrecortada. «Jimena, Jimena Silva». «Jimena, acabas de salvar mi empresa y mi vida», dijo Joaquín cogiendo la carpeta. «¿Cómo puedo agradecértelo?». La niña miró a su alrededor, observando a aquellas personas de trajes caros y joyas relucientes, aquella sala con vistas a una ciudad que siempre la había tratado como si fuera invisible. Entonces volvió sus ojos oscuros y profundos hacia Joaquín y dijo: «Quiero un plato de comida, un techo y un colegio, pero no solo para mí, para los otros niños de la plaza también». Algo cambió en la mirada de Joaquín Portela en ese momento, como si años de enfoque exclusivo en construir edificios y fortunas de repente dieran paso a una claridad que nunca antes había experimentado. «Te lo prometo, Jimena, te lo juro». Cuando Joaquín finalmente abrió la carpeta y reveló los documentos originales, demostrando que las firmas a su nombre habían sido falsificadas, el alivio se apoderó de la sala. Los inversores se relajaron, el abogado sonrió, su hijo respiró hondo. La crisis inmediata estaba resuelta, pero para Joaquín algo mucho más grande había comenzado. Mientras los ejecutivos volvían a discutir cifras y estrategias, su mirada permanecía fija en la niña que ahora estaba sentada en 1901, un rincón de la sala, observando todo con ojos curiosos. La niña a la que todos habían considerado invisible, pero que acababa de cambiar el curso de muchas vidas. «Renata», llamó Joaquín a su secretaria, que observaba la escena desde la puerta, «cancela todas mis citas para el resto del día y llama al restaurante Horcher. Voy a llevar a una invitada muy importante a cenar». Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Jimena miraba maravillada el restaurante Horcher, uno de los más lujosos de Madrid. Sus ojos recorrían las lámparas de araña de cristal,
las mesas impecablemente puestas y los clientes con trajes elegantes que la observaban con curiosidad y, en algunos casos, con desaprobación mal disimulada. «Primero, vamos a comprarte ropa», dijo Joaquín al darse cuenta de la incomodidad que la situación le causaba. Le había pedido a Renata que comprara ropa de niña a toda prisa en una tienda cercana al restaurante. En el baño del Orchard, Jimena se puso por primera vez en su vida ropa nueva, un vestido azul marino, unas bailarinas e incluso un lazo para el pelo, que una empleada del restaurante la ayudó a colocar. Cuando salió, Joaquín no pudo contener la emoción. «Estás preciosa, Jimena». Durante la cena, mientras saboreaba su primera comida en un restaurante, la niña contó su historia. Había nacido en la periferia de Madrid, en la Cañada Real. Su madre trabajaba como asistenta por horas y rara vez estaba en casa. Hacía 2 meses simplemente no había vuelto. Los vecinos dijeron que se había marchado al sur en busca de trabajo, prometiendo volver a por su hija cuando se estableciera. Sin parientes cercanos, Jimena acabó en la calle, sobreviviendo como podía. «¿Y tu padre?», preguntó Joaquín, conmovido por la historia. «Nunca lo conocí», respondió la niña, mordiendo un trozo de pan con mantequilla. «Mi madre decía que era un hombre importante, pero que no sabía que yo existía». Algo en esa conversación despertó en Joaquín una sensación extraña, como si aquella niña no se hubiera cruzado en su camino por casualidad. Intentó apartar ese pensamiento, concentrándose en lo que importaba en ese momento: ayudar a Jimena. Esa misma noche, Joaquín llevó a la niña a su ático tríplex en el barrio de Salamanca. El lugar, decorado con mobiliario contemporáneo y obras de arte seleccionadas, parecía un museo para Jimena, que caminaba con cuidado, como si tuviera miedo de romper algo solo con la mirada. «Esta será tu habitación por ahora», dijo Joaquín, mostrándole una de las habitaciones de invitados. «Mañana contrataremos a una decoradora para que la deje como tú quieras». Jimena se sentó en el borde de la cama king size, sintiendo la suavidad del colchón con las manos. Sus ojos se humedecieron. «¿De verdad puedo quedarme aquí?», preguntó, con la voz casi inaudible. Joaquín se sentó a su lado, sintiendo una emoción que hacía mucho tiempo que no experimentaba. Desde 1900, la muerte de su esposa, Lucía, hacía 15 años, se había dedicado exclusivamente a los negocios. Su relación con su hijo Marcelo era cordial, pero distante. El ático, a pesar de todo el lujo, era un lugar frío y solitario. «Puedes, Jimena, y mañana comenzaremos los trámites para la acogida oficial. Contrataré a los mejores asistentes sociales y abogados para garantizar que tengas todo lo que necesitas». A la mañana siguiente, la noticia de que Joaquín Portela había acogido a una niña en situación de calle ya circulaba por los pasillos de Constructora Portela. Marcelo fue el primero en confrontar a su padre en su despacho. «¿Se ha vuelto loco? ¿Traer a una niña de la calle a casa así sin saber nada sobre ella o su familia? ¿Y si es una trampa de nuestros competidores?». Joaquín miró a su hijo con una determinación que los sorprendió a ambos. «Marcelo, esa niña salvó esta empresa y, lo que es más importante, me ha hecho recordar algo que había estado olvidando en los últimos años, que además de edificios, necesitamos construir personas». Las semanas siguientes fueron de intensa adaptación para todos. Joaquín contrató a Teresa Oliveira, una experimentada asistente social, para ayudar en el proceso de regularización de la situación de Jimena. También matriculó a la niña en uno de los colegios más prestigiosos de Madrid. Le compró ropa, juguetes y le proporcionó acompañamiento psicológico para ayudarla a procesar tantos cambios. Para sorpresa de muchos, Jimena se adaptó rápidamente a su nueva vida. Inteligente y curiosa, absorbía conocimientos con una velocidad impresionante. En pocos días ya dominaba las reglas de etiqueta en la mesa que Teresa pacientemente le enseñaba. En 2 semanas ya leía pequeños textos, gracias a las clases particulares que recibía antes de ingresar oficialmente en el colegio. Pero la transformación más visible ocurrió en Joaquín. El empresario, antes completamente absorto en reuniones y hojas de cálculo, ahora se aseguraba de cenar en casa todas las noches para escuchar los descubrimientos que Jimena había hecho durante el día.
Los fines de semana la llevaba al parque, al cine, a exposiciones, y cada vez con más frecuencia se sorprendía a sí mismo riendo con las perspicaces observaciones de la niña. «La profesora me ha enseñado que has construido edificios muy altos», comentó Jimena una noche, mientras ambos saboreaban un helado en la terraza del ático mirando el skyline de Madrid. «Pero ¿por qué nunca has construido casas para gente como yo?». La pregunta golpeó a Joaquín como un rayo. En 4 décadas de carrera, Constructora Portela había levantado rascacielos, centros comerciales, urbanizaciones de lujo, pero nunca se había involucrado en proyectos de vivienda social. «¿Sabes una cosa, Jimena? Tienes toda la razón, y vamos a cambiar eso». A la mañana siguiente, para asombro de toda la junta directiva, Joaquín anunció que la empresa iba a desarrollar un proyecto piloto de viviendas sociales de calidad. No sería una empresa para obtener beneficios, sino para cambiar vidas, comenzando por la comunidad de La Cañada Real, de donde había venido Jimena. Mientras tanto, en un barrio distante, Eduardo Méndez, propietario de la constructora rival Méndez Incorporaciones, observaba con interés las noticias sobre la súbita conversión social de Joaquín Portela. Conocido por sus métodos implacables en los negocios, Eduardo nunca había aceptado perder la licitación del complejo Aguas Claras frente a Portela. Había sido él quien orquestó las falsas acusaciones de corrupción contra Joaquín. «Encuentra todo lo que puedas sobre esa niña», ordenó a uno de sus empleados. «Quiero saber exactamente quién es y por qué Portela está tan interesado en ella». De vuelta, en el ático de Joaquín se desarrollaba una escena inusual. El poderoso empresario, sentado en el suelo del salón, intentaba montar un puzzle con Jimena. Sus dedos, acostumbrados a firmar contratos millonarios, ahora manipulaban con dificultad las pequeñas piezas de colores. «No, señor Joaquín, esa pieza no es de aquí», reía la niña, quitándole la pieza de la mano y colocándola en el lugar correcto. Joaquín sonrió. Los lapsus de memoria continuaban. A veces incluso se intensificaban, pero de alguna manera parecían menos aterradores ahora. Cuando se olvidaba de dónde había guardado algo, Jimena convertía la búsqueda en una divertida caza del tesoro por la casa. «Jimena, ¿te gustaría una casa con jardín? ¿Para tener un perro, quizás?», preguntó él de repente. Los ojos de la niña brillaron. «Nunca he tenido un perro. Mi madre no me dejaba porque nuestra chabola era muy pequeña». «Bueno, creo que es hora de que nos mudemos a una casa más grande, entonces. Este piso tiene vistas bonitas, pero falta espacio para jugar, ¿verdad?». En los días siguientes, Joaquín puso el ático a la venta e inició la búsqueda de una casa en Mirasierra, un barrio arbolado que combinaba la comodidad urbana con espacios verdes. La decisión conmocionó a la alta sociedad madrileña. Cambiar una de las direcciones más codiciadas de la ciudad por una casa con jardín, por una niña de la calle. Los rumores crecían cada día. Paralelamente, los trámites para la acogida oficial de Jimena avanzaban. Teresa había localizado registros que confirmaban el abandono de la niña, y los asistentes sociales estaban impresionados con la adaptación de la niña a su nuevo hogar. «Señor Portela, ¿estaría considerando la adopción como solución permanente?», preguntó Teresa durante una de sus visitas regulares. La pregunta tomó a Joaquín por sorpresa, aunque, en el fondo, él ya sabía la respuesta. En solo un mes, esa pequeña niña que había entrado en su sala de reuniones con los pies descalzos se había convertido en el centro de su mundo. «Sí, Teresa. Si Jimena quiere, me gustaría mucho adoptarla». Cuando Joaquín le hizo la pregunta a Jimena, durante un paseo por el Parque del Retiro, la reacción de ella fue aún más sorprendente. «¿Puedo llamarte papá?», preguntó ella, con los ojos brillantes de expectación. Joaquín sintió una emoción indescriptible, como si todas las paredes que había construido alrededor de su corazón se derrumbaran de una sola vez. Simplemente abrió los brazos, y Jimena corrió a su abrazo, sellando un pacto silencioso que cambiaría para siempre las vidas de ambos. Lo que ninguno de los dos sabía era que, a pocos metros de allí, un fotógrafo contratado por Eduardo Méndez registraba ese momento de cariño, y que, junto con esas fotos,
Se estaba preparando un dossier con información explosiva sobre el pasado de la madre de Jimena y su conexión con Constructora Portela. La casa en Mirasierra era todo lo que Jimena podría haber soñado. Con 3.000 metros cuadrados, la propiedad contaba con un amplio jardín, piscina e incluso un pequeño huerto en la parte trasera. A diferencia del tríplex minimalista y sofisticado, la nueva residencia exudaba calidez, con muebles de madera, colores vibrantes y espacios amplios por donde la luz del sol entraba generosamente por los grandes ventanales. En el primer fin de semana en la casa nueva, Joaquín sorprendió a Jimena con un regalo que la hizo saltar de alegría: un cachorro de labrador chocolate, al que ella prontamente bautizó como Tigre. «Pero no se parece en nada a un tigre», rió Joaquín, observando al cachorro torpe que intentaba trepar por las piernas de la niña. «Es que va a crecer y se va a poner fuerte como un tigre», explicó Jimena con la lógica impecable de una niña de 10 años. La adaptación de Jimena al colegio también sorprendía a todos. Después de un periodo de clases particulares intensivas para nivelar sus conocimientos, finalmente comenzó a asistir al Colegio del Pilar, una de las instituciones más renombradas de Madrid. En los primeros días, enfrentó miradas curiosas y algunos comentarios maliciosos sobre su origen, pero su inteligencia y carisma pronto conquistaron a compañeros y profesores. «Tiene un potencial extraordinario», comentó la profesora Débora durante una reunión con Joaquín, especialmente en matemáticas y artes. «Jimena consigue visualizar estructuras y espacios de una manera que raramente vemos en niños de su edad». Mientras tanto, el proyecto de viviendas sociales en la Cañada Real avanzaba a pasos agigantados. Inspirado por el entusiasmo de Jimena, Joaquín había delegado parte de sus responsabilidades en la constructora para dedicarse personalmente a la iniciativa. La primera fase preveía la construcción de 200 casas de 60 metros cuadrados, con infraestructura completa, áreas de ocio y un centro comunitario. «Papá, las casas tienen que tener muchas ventanas», insistía Jimena, inclinada sobre los planos que Joaquín llevaba a casa. «Allí donde yo vivía era muy oscuro y nos poníamos tristes». Joaquín sonreía con la sabiduría contenida en esas palabras simples. Había instruido a los arquitectos para que incorporaran las sugerencias de Jimena al proyecto, lo que resultó en viviendas que, aunque modestas en tamaño, eran generosas en luz, ventilación y dignidad. La transformación en la vida de Joaquín era notada por todos a su alrededor. Los lapsus de memoria continuaban, y ocasionalmente olvidaba citas o dónde había dejado documentos importantes, pero ahora enfrentaba esas situaciones con más serenidad. Siguiendo la recomendación médica, había iniciado un tratamiento para retrasar la progresión de la demencia, combinando medicamentos con actividades para estimular las funciones cognitivas. «Juego al ajedrez con Jimena todos los días», le comentó a su médico, el doctor Fernando, durante una consulta. «Me está enseñando a jugar a las damas también, ¿se lo puede creer? Y le leo todas las noches antes de dormir. Eso me ha ayudado a mantener la mente activa». El doctor Fernando observó con satisfacción el cambio en el paciente. «El compromiso social y emocional es tan importante como la medicación, señor Portela. Su nieta...» «Hija», corrigió Joaquín con una sonrisa. «Estamos finalizando el proceso de adopción». El médico asintió, sonriendo. «Su hija le ha traído un nuevo propósito a su vida, y ese es el mejor remedio que podríamos recetarle». A medida que pasaban los meses, Joaquín y Jimena desarrollaban rutinas y tradiciones propias. Los sábados visitaban la obra en la Cañada Real, donde la niña era recibida con cariño por los obreros e ingenieros. Los domingos exploraban parques y museos de la ciudad, o simplemente se quedaban en casa, jugando a juegos de mesa o viendo películas. «Papá, podríamos traer a los niños de la plaza a conocer nuestra casa, ¿no?», preguntó Jimena una tarde de domingo, mientras tomaban un helado en el jardín. Joaquín la miró con curiosidad. «¿Qué niños de la plaza, hija?» «Los que duermen cerca de la Plaza Mayor, donde yo me quedaba. Prometí que no me olvidaría de ellos, ¿recuerdas?». El corazón de Joaquín se llenó de orgullo.
En medio de toda la comodidad y seguridad de su nueva vida, Jimena no había olvidado sus orígenes ni a los niños que compartieron su difícil viaje en las calles. Me parece una excelente idea. Podemos hacer algo mejor. Vamos a organizar un día especial para ellos, con comida, juegos y regalos. Los ojos de Jimena brillaron. ¿Y podemos contarles también sobre las casas nuevas? Claro que sí. De hecho, eso me da una idea. A la semana siguiente, tras consultar a Teresa Oliveira y a un equipo de asistentes sociales, Joaquín anunció la ampliación del proyecto de la Cañada Real. Además de las casas, se construiría un centro de acogida para niños en situación de calle, ofreciendo refugio, alimentación, educación y derivación a programas de adopción o reunificación familiar. El impacto en los medios fue inmediato. El telediario dedicó un reportaje especial a la iniciativa, destacando la historia de Jimena como catalizadora de la transformación. Una prestigiosa revista publicó un extenso artículo titulado El multimillonario y la niña que cambió su destino, con fotos de los dos visitando las obras en la Cañada Real. Esto es mucho más que una acción de responsabilidad social corporativa, comentó el periodista Rodrigo Peñalosa en un programa de noticias por la noche. Es la historia de cómo un encuentro improbable entre un empresario al borde de la ruina y una niña invisible a los ojos de la sociedad resultó en una de las transformaciones más sinceras e impactantes que hemos presenciado en el mundo empresarial español. Sin embargo, no todos veían la situación con los mismos ojos. En las oficinas de Méndez Incorporaciones, Eduardo Méndez observaba con desdén el reportaje en la televisión. ¡Qué payasada!, murmuró apagando el aparato. Portela siempre ha sido un hipócrita. Ahora está usando a esa niña para limpiar su imagen y ganar contratos públicos. En ese momento, su asistente entró en la sala con una carpeta. Señor Méndez, hemos encontrado la información que pidió sobre la madre de la niña. Eduardo abrió la carpeta con una sonrisa maliciosa. A medida que leía los documentos, su sonrisa se ensanchaba. Esto es mejor de lo que esperaba, dijo casi para sí mismo. Mucho, mucho mejor. La carpeta contenía la confirmación de que Luisa Silva, madre de Jimena, había trabajado en Constructora Portela 7 años antes, no como limpiadora o secretaria, como Eduardo había sospechado inicialmente, sino como ingeniera junior. Y su salida de la empresa no había sido voluntaria. Luisa fue despedida tras ser acusada de vender información privilegiada sobre proyectos de Portela a la competencia, específicamente a Méndez Incorporaciones. Así que la madre de la pequeña era nuestra informante, murmuró Eduardo, estudiando la foto de una mujer joven, de piel morena y rasgos que recordaban a los de Jimena. Y Portela nunca sospechó que la niña que salvó su empresa es hija de la mujer a la que acusó de traición empresarial. Eduardo convocó a su abogado de inmediato. Había allí una oportunidad de oro para golpear a Joaquín Portela, donde más le dolería. No en sus negocios, sino en su recién descubierto corazón. Mientras tanto, ajenos a la tormenta que se formaba, Joaquín y Jimena disfrutaban de un momento especial. Era el 6º aniversario del día en que la niña había entrado en su vida, y Joaquín había preparado una pequeña celebración sorpresa. «Cierra los ojos», le pidió, guiándola por el jardín hasta la casa del árbol que había mandado construir en secreto durante las últimas semanas. Era una estructura sofisticada, con escalera, porche, ventanas e incluso un pequeño telescopio. Cuando Jimena abrió los ojos, su expresión de puro asombro fue todo el agradecimiento que Joaquín podría desear. «¿Es mía? ¿De verdad?», preguntó ella, apenas conteniendo la emoción. «Toda tuya. Es tu espacio especial, para leer, jugar, soñar, o simplemente para mirar las estrellas». Esa misma noche, los dos inauguraron el telescopio, observando la luna y las constelaciones que salpicaban el cielo madrileño. Tumbados en cojines en el porche de la casa del árbol, conversaban sobre el universo, sobre sueños, sobre el futuro. «Cuando sea mayor, quiero ser arquitecta», declaró Jimena, observando la luna a través del telescopio.
Quiero construir casas bonitas para gente que nunca ha tenido una casa de verdad. Joaquín sintió que se le humedecían los ojos. En solo 6 meses, esa pequeña alma había transformado no solo su vida personal, sino toda su visión de los negocios y del mundo. Serás una arquitecta brillante, Jimena, y constructora Portela. Será tuya cuando estés lista. La niña se volvió hacia él sorprendida. ¿De verdad, papá? Pero, ¿y Marcelo? ¿No se enfadará? Joaquín sonrió, pensando en cómo su hijo había cambiado su actitud hacia Jimena en los últimos meses. Inicialmente escéptico e incluso hostil, Marcelo se había rendido gradualmente al carisma de la niña. Ahora, no era raro verlo ayudándola con los deberes o llevándola de paseo al centro comercial cuando Joaquín tenía compromisos inaplazables. Marcelo siempre ha estado más interesado en la parte financiera del negocio. Estará encantado de administrar esa parte mientras tú te encargas de los proyectos y las construcciones. Formaréis un dúo imbatible. Jimena sonrió imaginándose de adulta, diseñando edificios y barrios enteros. Prometo que voy a estudiar mucho, dijo, con determinación. Sé que lo harás. Ya eres mi mayor orgullo. A la mañana siguiente, Joaquín tomaba café tranquilamente cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, se encontró con Eduardo Méndez, acompañado de su abogado. Era la primera vez que veía a su rival desde la superación de la crisis de las falsas acusaciones. «Eduardo, ¿qué haces aquí?», preguntó sin ocultar la sorpresa. «¿Podemos hablar en privado, Joaquín? Tengo algo importante que discutir contigo. Algo sobre Jimena». El corazón de Joaquín se aceleró. ¿Cómo sabía Eduardo el nombre de su hija adoptiva? ¿Y por qué su expresión transmitía tanta malicia? «Jimena está en el colegio, y cualquier asunto que involucre a mi hija, puedes tratarlo conmigo aquí y ahora». Eduardo sonrió extendiéndole una carpeta. «No estoy tan seguro de que quieras que tu mayordomo o tu empleada escuchen esto, pero si insistes...» Joaquín cogió la carpeta con aprensión. Al abrirla, su mundo se derrumbó. Joaquín miraba las fotos y los documentos dentro de la carpeta, sintiendo como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Allí estaban los registros de empleo, las evaluaciones de desempeño y el proceso de despido procedente de Luisa Silva, la madre de Jimena. Junto a eso, una foto de Luisa embarazada, tomada meses después de su salida de la empresa. «¿Cómo has conseguido estos documentos?», preguntó Joaquín, su voz casi un susurro. Eduardo sonrió, satisfecho con el impacto visible de su revelación. «Tengo mis métodos. La cuestión, Portela, es qué vas a hacer ahora que sabes que tu adorada hija adoptiva es en realidad hija de la mujer que traicionó a tu empresa». Recuperando parcialmente la compostura, Joaquín señaló el salón. «Hablemos, como hombres civilizados». Sentados en los sofás de cuero del amplio salón, con vistas al jardín donde se veía la casa del árbol de Jimena, Eduardo expuso su propuesta. «El 40% de las acciones de constructora Portela. Ese es mi precio para mantener esta historia lejos de la prensa». El abogado de Eduardo intervino con tono profesional. «Consideramos que el impacto en la opinión pública sería devastador. El empresario que despidió a una mujer embarazada por supuesta traición empresarial, llevándola a la pobreza, ahora adopta a su hija sin reconocer su conexión. Los periódicos se darían un festín». Joaquín sintió una oleada de náuseas. Su mente, ya comprometida por los primeros signos de demencia, luchaba por procesar la situación. Recuerdos fragmentados de Luisa Silva comenzaban a emerger. Una joven y talentosa ingeniera, recién licenciada por la Complutense, que había mostrado un gran potencial en los primeros proyectos. Después, documentos confidenciales encontrados en la competencia, una investigación interna, pruebas aparentemente concluyentes de filtración de información. «Tú sabes que no fue así», dijo finalmente. «Yo no sabía que Luisa estaba embarazada cuando fue despedida y las pruebas contra ella eran sólidas». Eduardo se encogió de hombros. A la prensa le encanta una historia dramática, especialmente si involucra a un multimillonario, una madre soltera negra de la periferia y una niña abandonada. Imagina los titulares:
el hombre que destruyó la vida de la madre y luego salvó a la hija para limpiar su imagen. Por la ventana, Joaquín observó el jardín donde en unas horas Jimena estaría jugando con Tigre, subiendo a su casa del árbol, llenando ese espacio de vida y alegría. La idea de perder esa conexión o de verla manchada por esta revelación era insoportable, pero entregar el 40% de su empresa a Eduardo Méndez, el hombre que había orquestado las falsas acusaciones de corrupción contra él, significaría perder el control del legado que había construido a lo largo de décadas, un legado que, ahora, soñaba con pasarle a Jimena. «Necesito tiempo para pensar», dijo Joaquín levantándose. «Esta no es una decisión que pueda tomar impulsivamente». Eduardo sonrió. «Tienes 48 horas, Portela. Después de eso, la historia irá a la prensa». Tras la partida de los visitantes no deseados, Joaquín permaneció horas en su despacho, revolviendo archivos antiguos, tratando de recordar cada detalle del caso de Luisa Silva. Su memoria defectuosa lo frustraba. Fragmentos de recuerdos surgían y desaparecían como piezas de un puzzle incompleto. Cuando el reloj marcó las 3 de la tarde, escuchó el sonido familiar del coche de Teresa llegando. Era hora de recoger a Jimena del colegio. Momentos después, la voz alegre de la niña resonaba por la casa. «Papá, ¿adivina qué ha pasado hoy? Mi maqueta ha quedado en primer lugar en la Feria de Ciencias». Jimena corrió hacia el despacho, cargando una miniatura perfecta del proyecto de viviendas de la Cañada Real, hecha con cartón, poliestireno y materiales reciclados. Sus ojos brillaban de orgullo mientras explicaba cada detalle del trabajo. Mirando a Aminos Tonesim, esa niña radiante, Joaquín sintió una opresión en el pecho. ¿Cómo contárselo? ¿Cómo explicarle que su madre no se había marchado simplemente al sur, sino que tal vez había sido injustamente acusada y despedida por él mismo? ¿Y si Luisa estaba viva en algún lugar sufriendo, mientras él disfrutaba del amor de su hija? «¿Está todo bien, papá? ¿No te ha gustado mi maqueta?», preguntó Jimena, notando la expresión perturbada de Joaquín. Él forzó una sonrisa. «Está maravillosa, hija. Perfecta. Estoy muy orgulloso de ti». Esa noche, después de acostar a Jimena, Joaquín convocó una reunión de emergencia. En su despacho se reunieron Marcelo, Ricardo Mendoza, su abogado, Renata y Teresa Oliveira. «Méndez ha venido a mi casa hoy con un chantaje», explicó Joaquín, mostrando los documentos. «Y necesito vuestra ayuda para decidir cómo proceder». Marcelo fue el primero en manifestarse, furioso. «Esto es absurdo. Vamos a demandarlo por chantaje. Tenemos pruebas más que suficientes». Ricardo, más ponderado, analizó los documentos con cuidado. Las evidencias contra Luisa Silva eran circunstanciales, me doy cuenta ahora. La investigación fue apresurada, y en esa época la empresa estaba pasando por una crisis financiera que exigía recortes de personal. «¿Qué estás sugiriendo, Ricardo?», cuestionó. Joaquín: «Que quizás Luisa fue un chivo expiatorio conveniente, y considerando que Eduardo está usando esto contra nosotros ahora, no sería sorprendente que él mismo hubiera plantado las pruebas para incriminarla». Teresa, que había permanecido en silencio hasta entonces, intervino. «Lo más importante ahora es pensar en Jimena. ¿Cómo afectará esta revelación a su desarrollo emocional? ¿Cómo explicarle que tú, inadvertidamente, puedes haber sido responsable del sufrimiento de su madre biológica?» Joaquín se pasó la mano por el pelo canoso, sintiendo el peso de la responsabilidad. «Tenéis razón. Necesitamos descubrir toda la verdad sobre Luisa antes de tomar cualquier decisión. Y necesitamos encontrarla, si está viva. Voy a contratar a los mejores investigadores privados», se ofreció Marcelo, sorprendiendo a todos con su apoyo. En los últimos meses, su relación con Jimena había evolucionado de la desconfianza a un genuino cariño fraternal. Si la madre de Jimena fue injustamente acusada, tenemos la obligación moral de corregir ese error. Renata, que había trabajado directamente con Luisa, añadió: «A mí siempre me pareció extraño. Luisa era dedicada, apasionada por su trabajo. Nunca me pareció el tipo de persona que traicionaría a la empresa». La reunión se prolongó hasta la madrugada. Al final,
Se trazó un plan de acción. Contratarían investigadores para localizar a Luisa y descubrir la verdad sobre su implicación en la filtración de información. Un equipo jurídico trabajaría en estrategias para enfrentar el chantaje de Eduardo, y se consultaría a una psicóloga infantil sobre la mejor manera de revelar eventualmente la verdad a Jimena. A la mañana siguiente, mientras tomaba el desayuno con Jimena antes de llevarla al colegio, Joaquín observaba cada rasgo del rostro de la niña, buscando similitudes con la imagen de Luisa, que ahora regresaba con más claridad a su memoria. Los mismos ojos expresivos, la misma sonrisa, decidida. «Papá, me estás mirando raro», comentó Jimena mordiendo una tostada con mermelada. «Solo estoy admirando lo rápido que estás creciendo», respondió él con una sonrisa. «Hija, ¿recuerdas algo sobre tu padre biológico? ¿Tu madre nunca mencionó nada específico?» Jimena frunció el ceño, pensativa. Decía que era un hombre importante, que trabajaba con construcciones grandes, pero también decía que él no sabía que yo existía. Tras una pausa, añadió: «¿Por qué quieres saber eso, papá?» «Solo curiosidad», respondió Joaquín tratando de mantener un tono casual. Pero su corazón se aceleraba. Un hombre importante que trabajaba con construcciones. ¿Sería posible? Tan pronto como dejó a Jimena en el colegio, Joaquín condujo directamente al despacho de Ricardo Mendoza. «Necesitamos una prueba de ADN», declaró sin preámbulos al entrar en la sala del abogado. Ricardo lo miró, sorprendido. «¿Crees que...?» «No lo sé, pero necesito descubrirlo. Si Luisa estaba embarazada cuando fue despedida y si lo que Jimena me ha contado sobre su padre biológico es verdad». «Entiendo», asintió Ricardo. «Gestionaré la prueba con total discreción». Mientras tanto, en su lujoso despacho en Azeteca, Eduardo Méndez recibía el informe de sus investigadores sobre el paradero de Luisa Silva. Contrariamente a sus expectativas, la exingeniera no se había mudado al sur. Tras su despido de constructora Portela, había conseguido empleo en una pequeña firma de ingeniería en Guadalajara, donde trabajaba hasta hoy, viviendo modestamente en un apartamento de 2 habitaciones en la periferia de la ciudad. «Interesante», murmuró Eduardo. Abandonó a su hija en Madrid y reconstruyó su vida en Guadalajara. Eso hace nuestra historia aún más dramática. Su asistente dudó. «Señor, hay un detalle más. Luisa Silva fue diagnosticada con cáncer terminal hace 3 meses. Según nuestros informantes en el hospital, le quedan pocas semanas de vida». Eduardo sonrió, viendo allí una nueva oportunidad. Una madre moribunda, desesperada por volver a ver a la hija que se vio obligada a abandonar por culpa de las acciones de Portela. Esto es incluso mejor de lo que esperaba. Sin perder tiempo, Eduardo ordenó que uno de sus empleados fuera a Guadalajara para hacerle una propuesta a Luisa. A cambio de su versión de la historia y una entrevista exclusiva para la prensa, él le ofrecería el mejor tratamiento médico disponible y garantizaría que pudiera pasar sus últimos días con Jimena. A medida que el plazo de 48 horas se acercaba a su fin, Joaquín se sentía cada vez más presionado. Los investigadores habían confirmado el paradero de Luisa, pero también su estado de salud crítico. La prueba de ADN estaba en marcha, pero los resultados tardarían unos días. Y, para complicar aún más las cosas, Jimena comenzaba a darse cuenta de que algo iba mal. «¿Me estás ocultando algo, papá?», preguntó ella durante la cena. «Tú y el tío Marcelo estáis cuchicheando por los rincones y la tía Teresa me mira con una cara rara». Joaquín suspiró, dejando el tenedor. ¿Cómo explicarle a una niña de 10 años la complejidad moral de la situación en la que se encontraban? «Jimena, ¿recuerdas cuando me dijiste que tu madre se había ido al sur a trabajar? Estamos intentando encontrarla para saber cómo está». Los ojos de la niña se abrieron de par en par. «¿Habéis encontrado a mi madre? ¿Dónde está? ¿Está bien?». Antes de que Joaquín pudiera responder, sonó el teléfono. Era Ricardo, con noticias urgentes. «Joaquín, Eduardo Méndez ha contactado a Luisa Silva en Guadalajara. Viene de camino a Madrid con ella en este momento, con la intención de dar una rueda de prensa mañana por la mañana.
nuestra fuente dentro de Méndez Incorporaciones, ha conseguido esa información hace unos minutos. Joaquín sintió que se le helaba la sangre. ¿Y la prueba de ADN? Aún no tenemos el resultado, pero Ricardo dudó. Hay algo más. Luisa está muy enferma, Joaquín. Enferma terminal. Al colgar el teléfono, Joaquín encontró a Jimena mirándolo fijamente, con los ojos llenos de lágrimas. Es mi madre, ¿verdad? Le pasa algo malo. En ese momento, Joaquín tomó una decisión que cambiaría el curso de todas sus vidas. No permitiría que Eduardo Méndez controlara la narrativa, ni que Luisa y Jimena se reencontraran en un circo mediático orquestado por su rival. Jimena, tenemos que hablar. Es sobre tu madre, sí, y también sobre mí, sobre el pasado y sobre quiénes somos el uno para el otro. Es una historia complicada, pero prometo contarte todo lo que sé, con toda la honestidad que te mereces. La niña asintió, seria, sentándose más erguida en la silla. Incluso con solo 10 años, había en ella una madurez forjada por la vida en las calles, una comprensión precoz sobre las complejidades del mundo. Hace 7 años, comenzó Joaquín, una joven ingeniera trabajaba en Constructora Portela. Su nombre era Luisa Silva. Luisa era brillante, continuó Joaquín, con los ojos fijos en Jimena, cuya expresión mezclaba curiosidad y aprensión. Recién licenciada por la Complutense, con ideas innovadoras y un talento raro para visualizar estructuras. Se destacó enseguida en los primeros proyectos. Joaquín hizo una pausa, luchando contra las limitaciones de su memoria para recuperar detalles de ese periodo. Pero algo sucedió. Descubrimos que información confidencial sobre nuestros proyectos estaba apareciendo en los proyectos de nuestros competidores, especialmente en los de la constructora de Eduardo Méndez. ¿El hombre que vino aquí hoy?, preguntó Jimena, perspicaz como siempre. Sí, asintió Joaquín. Una investigación interna señaló a tu madre como responsable de la filtración. Las pruebas parecían convincentes: archivos accedidos desde su ordenador, encuentros sospechosos con personas vinculadas a Méndez Incorporaciones, ingresos inexplicables en su cuenta bancaria. Tomando un sorbo de agua, Joaquín continuó. Luisa fue despedida de forma procedente. Ella lo negó todo, dijo que la estaban incriminando, pero en ese momento yo no la creí. Los ojos de Jimena, tan parecidos a los de Luisa, ahora rebosaban de lágrimas contenidas. ¿Y después? Después desapareció. Reconstruyó su vida en Guadalajara, trabajando en una pequeña empresa de ingeniería. Lo que no sabíamos, lo que yo no sabía, es que cuando fue despedida, estaba embarazada. La revelación quedó suspendida en el aire como una densa nube. Jimena procesaba la información lentamente, conectando puntos, comprendiendo implicaciones. ¿De mí?, preguntó finalmente, su voz casi un susurro. ¿Estaba embarazada de mí? Joaquín asintió. Sí, Jimena. Y hay más. Existe la posibilidad de que... Respiró hondo, reuniendo valor. Hay indicios de que tu padre biológico podría ser alguien de Constructora Portela, quizás yo. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido lejano de tigre ladrando en el jardín. Jimena miraba a Joaquín con una expresión que él no podía descifrar. No era ira ni tristeza, sino algo más profundo, más complejo. ¿Ya lo sabías cuando me encontraste con la carpeta? ¿Por eso me adoptaste? No. La respuesta fue rápida y enfática. Lo he descubierto hoy, cuando Eduardo Méndez vino a chantajearme. Amenaza con hacer pública toda esta historia si no le entrego el 40% de la constructora. Jimena frunció el ceño, pensativa. ¿Y qué vas a hacer? La pregunta, hecha con la simplicidad directa de una niña, golpeó a Joaquín como un rayo de claridad en medio de la confusión de los últimos días. Voy a hacer lo correcto, Jimena. Siempre. Empezando por encontrar a tu madre y descubrir toda la verdad. Esa misma noche, mientras Jimena finalmente dormía después de horas de conversación y lágrimas, Joaquín recibió una llamada de sus investigadores. Luisa Silva,
Había sido localizada en un hotel de lujo en la finca, a donde Eduardo la había llevado. Su estado de salud era frágil, pero lo suficientemente estable como para conversar. Sin pensarlo dos veces, Joaquín cogió el coche y condujo hasta el hotel. En el camino sonó su móvil. Era Ricardo. «Tenemos los resultados preliminares de la prueba de ADN», dijo el abogado con voz tensa. «Joaquín, la probabilidad de paternidad es del 99%. Jimena es tu hija biológica». Aunque ya sospechaba este resultado, la confirmación golpeó a Joaquín con una fuerza abrumadora. Su hija biológica había vivido en las calles, había sufrido privaciones, mientras él vivía en su ático de lujo construyendo imperios, y todo porque no había creído a Luisa cuando ella intentó defender su inocencia. En el hotel, la seguridad reforzada indicaba la presencia de Eduardo Méndez. Usando sus contactos, Joaquín consiguió averiguar el número de la habitación donde se alojaba Luisa, y con la ayuda del gerente del hotel, un chinosita, antiguo cliente de la constructora, obtuvo acceso a la planta. Parado frente a la puerta, dudó. ¿Qué le diría a la mujer cuya vida y reputación había arruinado? ¿Cómo le pediría perdón por 7 años de sufrimiento y separación? Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió. Un hombre de traje, claramente un guardia de seguridad de Eduardo, salía de la habitación. «Señor Portela, ¿qué hace aquí?» Joaquín enderezó los hombros. «He venido a ver a Luisa Silva». «Imposible. El señor Méndez dio órdenes estrictas». «¿Quién está ahí?» Una voz débil vino desde dentro de la habitación. Una voz que, incluso después de 7 años, Joaquín reconoció de inmediato. «¿Luisa? Soy yo, Joaquín Portela». Hubo un momento de silencio, seguido de «Déjale entrar». El guardia de seguridad dudó, pero finalmente le dio paso. Dentro de la lujosa habitación, sentada en un sillón junto a la ventana que ofrecía una vista panorámica de Madrid, estaba Luisa Silva. A sus 35 años, mantenía la belleza llamativa que Joaquín recordaba, aunque su rostro estaba ahora más delgado, con profundas ojeras que evidenciaban la enfermedad que consumía su cuerpo. Sus ojos, sin embargo, los mismos ojos que Jimena había heredado, mantenían el brillo intenso y la determinación que siempre la habían caracterizado. «No has cambiado nada, Joaquín», dijo ella con una leve sonrisa. «Quizás un poco más de canas». Joaquín se acercó con cautela, sentándose en el sillón de enfrente. «Luisa, hay tanto que necesito decirte, tanto que preguntar». «¿Sobre Jimena?» El nombre de la hija, pronunciado por la madre, llevaba un peso emocional que hizo que la voz de Luisa flaqueara. «Eduardo me ha contado que la has adoptado. Qué ironía del destino, ¿no? El hombre que me despidió cuidando de mi hija». «Nuestra hija», corrigió Joaquín suavemente. Los ojos de Luisa se abrieron de par en par. Por un momento pareció quedarse sin palabras. «¿Tú lo sabes?» Joaquín asintió. «Acabo de confirmarlo con una prueba de ADN. Aunque, mirándola ahora, no sé cómo no me di cuenta antes. Tiene tus ojos, tu determinación, pero tiene mi sentido práctico, mi pasión por construir». Luisa desvió la mirada hacia la ventana, observando las luces de la ciudad que nunca duerme. «Intenté decírtelo, ¿sabes? Cuando descubrí que estaba embarazada, intenté concertar una reunión, pero te negaste a recibirme». «No lo sabía», confesó Joaquín. En aquella época delegaba mucho en asistentes, en Marcelo. Estábamos en 1911, el apogeo de la crisis del escándalo de las constructoras, y yo estaba centrado en salvar la empresa. Hizo una pausa, reuniendo valor para la pregunta más importante. «Luisa, ¿realmente vendiste información a Méndez Incorporaciones?» El rostro de Luisa se endureció. «Después de 7 años, ¿todavía tienes dudas?» «No, Joaquín. Nunca traicioné tu confianza. Me incriminaron». «¿Por Eduardo?» «Probablemente. Nunca pude probarlo, pero siempre lo sospeché. Había rechazado una oferta para trabajar en su empresa semanas antes. Quizás fue una represalia». Joaquín sintió el peso de la culpa
aplastar su pecho. Luisa, Perdóname. Debería haber investigado más. Debería haberte escuchado. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Luisa. ¿Sabes qué fue lo peor? No fue perder el trabajo, no fue la mancha en mi reputación. Fue tener que dejar a Jimena. Cuando me diagnosticaron el cáncer por primera vez, hace 2 años, todavía podía trabajar, cuidarla. Pero cuando volvió más agresivo, ya no pude. Tuve que enviarla con mi prima a Madrid, que prometió cuidarla mientras yo hacía el tratamiento en Guadalajara. Pero tu prima la abandonó, concluyó Joaquín, comprendiendo ahora cómo Jimena había acabado en las calles. Luisa asintió, secándose las lágrimas. Cuando mejoré temporalmente y volví a buscar a Jimena, descubrí que mi prima simplemente había desaparecido con el dinero que dejé para el cuidado de mi hija. La busqué durante semanas, en albergues, hospitales, comisarías, sin éxito. Fue como morir 2 veces. El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. Arrepentimiento, pérdida, dolor compartido por decisiones que no podían deshacerse. «Está bien, Luisa», dijo finalmente Joaquín. «Jimena es una niña extraordinaria, inteligente, compasiva, decidida. Está en el mejor colegio de Madrid, tiene amigos, un perro que adora. Vivimos en una casa en Mirasierra, con un gran jardín. Le encanta subirse a los árboles». Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Luisa por primera vez. Siempre ha sido así desde pequeña, trepaba por todo lo que veía. Su semblante se tornó serio de nuevo. «Joaquín, quiero verla, antes de que sea demasiado tarde». «Por supuesto», respondió él inmediatamente. «Mañana mismo, o incluso hoy si te sientes lo suficientemente bien». «Hoy no», Luisa negó con la cabeza. «Necesito prepararme emocionalmente, y tú también necesitas prepararla a ella». Tras una pausa, añadió: «Eduardo espera que dé una rueda de prensa mañana exponiendo toda la historia. ¿Y vas a hacerlo?» Luisa miró a los ojos de Joaquín. «¿Tú qué crees? ¿Qué clase de madre sería si expusiera a mi hija a ese tipo de escándalo, convirtiendo su vida en un circo mediático? El dinero y el tratamiento que Eduardo ofreció son tentadores, pero no a ese precio». Joaquín sintió una oleada de alivio y gratitud. «Voy a proporcionarte el mejor tratamiento posible, Luisa, los mejores médicos, los mejores hospitales, y voy a garantizar que tú y Jimena tengáis todo el tiempo que sea posible juntas». En ese momento, la puerta de la habitación se abrió bruscamente. Eduardo Méndez entró con el rostro contraído por la furia al ver a Joaquín. «¿Qué estás haciendo aquí, Portela? ¿Cómo has conseguido entrar?» Joaquín se levantó tranquilamente. «He venido a hablar con la madre de mi hija, Eduardo. Algo que debería haber hecho hace 7 años. ¿Tu hija?» Eduardo parecía genuinamente sorprendido. Ese detalle no estaba en su investigación. «Sí», intervino Luisa. «Jimena es hija biológica de Joaquín, algo que aparentemente no sabías cuando urdiste tu plan de chantaje». La expresión de Eduardo osciló entre la sorpresa y el cálculo. Eso lo hace todo aún más interesante. El gran Joaquín Portela, despidiendo a la madre de su propia hija por una falsa acusación, dejándola en la miseria mientras él prosperaba. «Acusación que tú mismo fabricaste», rebatió Joaquín. «Estoy en lo cierto, ¿verdad?» La sonrisa de Eduardo fue toda la confesión necesaria. «Pruébalo». «No necesitamos probarlo», dijo Luisa, su voz ganando fuerza. «Mañana, en lugar de la rueda de prensa que planeaste, haremos otra. Una donde revelaremos que intentaste chantajear a Joaquín Portela usando a una mujer con cáncer terminal y a una niña de 10 años como peones en tu juego de venganza corporativa». Eduardo rió, pero su incomodidad era visible. «Tu palabra contra la mía. ¿A quién crees que creerá la prensa? ¿Al empresario poderoso o a la exempleada despedida de forma procedente?» «En realidad», interrumpió una voz desde la puerta de la habitación, «probablemente creerán en todas las grabaciones que acabo de hacer». Marcelo Portela entró en la habitación sosteniendo un smartphone. «Incluyendo tu confesión de que fabricaste las acusaciones contra Luisa hace 7 años.
El rostro de Eduardo palideció. Intentó avanzar para coger el teléfono, pero los guardias de seguridad del hotel, que Marcelo había traído consigo, se lo impidieron. «Esto no acaba aquí», amenazó Eduardo mientras era escoltado fuera de la habitación. «No habéis visto lo último de mí». Después de que Eduardo se fuera, Joaquín miró a su hijo con admiración. «¿Cómo sabías dónde encontrarme?». Marcelo sonrió, por primera vez sin la tensión habitual que caracterizaba su relación con su padre. «Ricardo me contó lo de la prueba de ADN. Imaginé que vendrías a buscar a Luisa de inmediato, así que usé mis contactos para localizarla. Llegué poco después que tú». Volviéndose hacia Luisa, Marcelo le tendió la mano. «Lamento mucho todo lo que nuestra familia le ha causado, señora Silva. Espero que podamos empezar a corregir este error ahora». Luisa estrechó la mano ofrecida, visiblemente conmovida. «Gracias, Marcelo. Y puedes llamarme Luisa, después de todo. Parece que ahora somos una familia, ¿no?». A la mañana siguiente, mientras Eduardo Méndez se enfrentaba a las consecuencias legales de su intento de chantaje, Joaquín se preparaba para el encuentro que cambiaría para siempre la vida de todos los implicados. En su salón, explicaba cuidadosamente la situación a Jimena. «Así que, hoy vas a conocer a tu madre. Está muy ansiosa por verte, pero necesito que sepas algunas cosas antes». Jimena asintió, seria, abrazando a Tigre, que parecía sentir la tensión del momento. «Tu madre está muy enferma, hija. Los médicos están haciendo todo lo que pueden, pero no le queda mucho tiempo». Las lágrimas acudieron inmediatamente a los ojos de Jimena. ¿Se va a ir otra vez?». Joaquín abrazó a su hija con fuerza. «Eventualmente sí, pero no como antes. Esta vez vamos a aprovechar cada momento. Y nunca más estará realmente lejos de ti, porque siempre estará aquí», dijo, tocando el corazón de la niña. «¿Va a vivir aquí con nosotros?». «Sí, si ella quiere. He preparado la habitación de invitados más cómoda para ella, y vamos a traer a los mejores médicos para que la cuiden aquí, en casa». Jimena se secó las lágrimas. «¿Y vosotros dos? ¿No estáis enfadados el uno con el otro por esa historia de la empresa?». Joaquín sonrió ante la perspicacia de su hija. «No, Jimena, tu madre y yo tenemos mucho de qué hablar, mucho que resolver. Pero lo más importante ahora es que tú tengas la oportunidad de conocerla y pasar tiempo con ella. El resto lo resolvemos los adultos después». Cuando sonó el timbre, Jimena corrió hacia el vestíbulo, con el corazón latiendo desbocado. Joaquín abrió la puerta revelando a Luisa en una silla de ruedas, acompañada por una enfermera. Aunque debilitada, se había arreglado para el momento. El pelo peinado, un vestido sencillo pero elegante, un ligero pintalabios que daba color a su pálido rostro. Madre e hija se miraron en silencio durante un largo momento, reconociéndose a través de los años de separación, de las circunstancias dolorosas, de las coincidencias improbables que las habían reunido de nuevo. «Mamá». La voz de Jimena era solo un susurro. Luisa extendió los brazos, su rostro transformado por una sonrisa radiante que desafiaba la enfermedad que la consumía. «Mi hija, mi Jimena». Cuando la niña corrió al abrazo de su madre, no había ojos secos en la sala. Joaquín, Marcelo, Teresa, Ricardo, Renata, todos presenciaban el momento con una mezcla de alegría y melancolía, conscientes de la belleza y la tragedia de ese reencuentro. «Has crecido tanto», decía Luisa entre lágrimas, tocando el rostro de Jimena como si quisiera memorizar cada rasgo. «Y estás tan guapa». «Tú también eres guapa», respondió Jimena, con la honestidad característica de los niños, igual que en las fotos que guardaba. Las horas siguientes fueron de historias compartidas, de preguntas respondidas, de abrazos prolongados. Joaquín se mantuvo respetuosamente a distancia, dando a madre e hija el espacio que 7 años de separación exigían, pero sus ojos no dejaban la escena, absorbiendo cada detalle, cada sonrisa, cada lágrima que compartían. Por la noche, cuando finalmente Jimena se durmió en la habitación de Luisa, ésta le hizo una señal a Joaquín para que se acercara. «Gracias», susurró ella sosteniendo su mano.
por cuidar tan bien de nuestra hija, por darle todo lo que yo no pude. Luisa, yo... No, lo interrumpió suavemente. No es momento de culpas ni arrepentimientos. Es momento de hacer lo mejor para Jimena, con el tiempo que nos queda. Joaquín asintió, apretando ligeramente su... Te lo prometo. El tiempo, ese escultor implacable de destinos, avanzó con distinta velocidad para cada persona en la casa de Mirasierra. Para Jimena, los días con su madre pasaban demasiado rápido. Cada minuto era precioso, cada historia compartida un tesoro que guardar. Para Luisa, paradójicamente, el tiempo se expandía. Cada momento con su hija valía por años de separación. Para Joaquín, era una mezcla de ambos, observando florecer la conexión entre madre e hija, mientras luchaba contra sus propios lapsus de memoria, que ocasionalmente lo dejaban confuso. Pasaron 3 meses desde el reencuentro. La salud de Luisa oscilaba. Algunos días tenía fuerzas para sentarse en el jardín con Jimena, ayudándola con proyectos escolares o simplemente observándola jugar con Tigre. En otros, apenas podía levantarse de la cama. Los especialistas contratados por Joaquín hacían lo posible, pero el cáncer estaba en una fase demasiado avanzada. «Quiero dejarle algo», dijo Luisa una tarde, mientras ella y Joaquín tomaban té en el porche, observando a Jimena en la casa del árbol. «Algo más que recuerdos». «¿Qué tienes en mente?», preguntó Joaquín. «Ese proyecto en la Cañada Real. Quiero contribuir, usar mi experiencia como ingeniera. Tengo algunas ideas para hacerlas casas más funcionales y acogedoras». Joaquín sonrió. «Pensé que nunca lo pedirías. Tus diseños siempre fueron brillantes, Luisa. Mañana mismo te traeré todos los planos para que los revises». En las semanas siguientes, a pesar de su frágil salud, Luisa dedicaba unas horas al día a revisar proyectos, sugerir modificaciones, añadir elementos que sabía por experiencia propia que marcaban la diferencia en la vida de las familias con bajos ingresos. Áreas de convivencia que promovían el sentimiento de comunidad, espacios flexibles que podían adaptarse para pequeños negocios, sistemas sencillos de captación de agua de lluvia. Jimena seguía todo con fascinación, absorbiendo conocimientos técnicos muy por encima de su edad. La niña, que ya demostraba talento para las construcciones, ahora recibía instrucciones directas de 2 mentes brillantes del sector. En poco tiempo, ella misma comenzó a hacer sugerencias sorprendentemente perspicaces. «La escalera debería ser más ancha aquí», señaló un día, inclinada sobre el plano de una de las casas. «Así podría pasar una silla de ruedas, si alguien lo necesita». Luisa y Joaquín intercambiaron miradas de orgullo y sorpresa. «¿Quién te ha enseñado sobre accesibilidad?», preguntó Luisa. «Nadie. Solo me acordé de doña Josefa, que vivía cerca de nosotros en la Cañada Real. No podía subir los escalones estrechos, y su hijo tenía que llevarla en brazos. Era triste». Mientras tanto, en el mundo corporativo, la historia de Joaquín, Luisa y Jimena había tomado proporciones inesperadas. A diferencia del escándalo que Eduardo Méndez había planeado, la revelación de la verdadera historia, hecha a través de una entrevista cuidadosamente elaborada para una prestigiosa revista, generó una ola de simpatía y admiración. La narrativa de una injusticia del pasado siendo corregida, de una familia separada reuniéndose contra todo pronóstico, conmovió al público de una manera que nadie podría haber previsto. La imagen de Joaquín Portela, lejos de verse manchada, fue elevada a un nuevo nivel, el de un hombre que admitía sus errores y hacía lo posible por corregirlos. Las acciones de Constructora Portela se dispararon. El proyecto de vivienda social en la Cañada Real, ahora rebautizado como Proyecto Luisa Silva, atrajo a socios e inversores. Empresarios de todo el país llamaban, interesados en replicar el modelo en otras comunidades. «Es increíble cómo han cambiado las cosas», comentó Marcelo durante una reunión de la junta directiva. «Lo que Eduardo intentó usar para destruirnos ha terminado fortaleciéndonos». En el 6º mes tras el reencuentro, en una soleada tarde de domingo, la casa de Mirasierra recibió a invitados especiales.
50 niños de la Cañada Real, muchos de ellos antiguos compañeros de Jimena de los tiempos difíciles. Eran los primeros beneficiarios del programa de becas de estudio que Luisa había ideado como extensión del proyecto de viviendas. La fiesta en el jardín era un vibrante contraste de mundos, niños de diferentes orígenes jugando juntos, compartiendo historias, descubriendo similitudes más allá de las diferencias sociales. Jimena, en el centro, alternaba entre enseñar su casa del árbol y asegurarse de que todos tuvieran acceso al buffet de dulces y salados. Luisa observaba todo desde su silla de ruedas situada bajo un árbol. Su cuerpo estaba más frágil que nunca, pero sus ojos brillaban con una intensidad que desafiaba la enfermedad. Joaquín se acercó, sentándose a su lado. «Has cumplido su sueño», dijo Luisa, señalando a Jimena con un gesto. «Siempre quiso ayudar a los niños de la plaza, ¿recuerdas? Fue lo primero que te pidió». Joaquín sonrió, tomando la mano de Luisa entre las suyas. «Lo hemos cumplido nosotros, Luisa. Tu contribución al proyecto lo ha transformado todo. Las primeras familias empiezan a mudarse el mes que viene». Una leve sonrisa tocó los labios de Luisa. «No estaré aquí para verlo». No era una pregunta sino una constatación. «No hables así», protestó Joaquín, aunque sabía que ella tenía razón. Los médicos habían sido claros en la última consulta. Semanas, quizás días. «Está bien, Joaquín. He hecho las paces con esto. He tenido estos meses con nuestra hija. He visto el proyecto tomar forma, y sé que Jimena estará bien, contigo». Los ojos de Joaquín se humedecieron. En los últimos meses, mientras cuidaban juntos de Jimena, algo había resurgido entre ellos. No un romance, sino una asociación, un respeto mutuo, una amistad profunda construida sobre las ruinas de un pasado de malentendidos. «Tengo una petición», dijo Luisa, su voz más débil. «Quiero que abráis una fundación para continuar lo que hemos empezado, para expandir los proyectos a otras comunidades. La Fundación Jimena Silva». «¿Por qué no Fundación Luisa Silva?», preguntó Joaquín. «Al fin y al cabo, fuiste tú quien inspiró todo esto». Luisa sonrió, sus ojos encontrando a Jimena en medio de los otros niños. «Porque ella es el futuro, ella es la continuación de la historia, y creo que un día ella misma estará al frente de todo esto». 2 días después de la fiesta, en una madrugada silenciosa, Luisa partió mientras dormía. Fue un adiós sereno, sin dolor, como una vela que se apaga después de haber iluminado un camino importante. Para Jimena, el dolor de la pérdida fue mitigado por los meses de convivencia intensa, por las historias compartidas, por el amor reafirmado a diario. Para Joaquín, quedó la promesa hecha a Luisa en sus últimos momentos, garantizar que su legado viviera a través de Jimena y de los proyectos que habían comenzado juntos. El proyecto de la Cañada Real se inauguró 3 meses después de 1905, la partida de Luisa. La primera fase, con 200 casas, estaba concluida. En el centro de la nueva comunidad, un edificio destacaba: el Centro Cultural y Educativo Luisa Silva, donde niños y adultos tendrían acceso a una biblioteca, ordenadores, clases de refuerzo escolar y cursos de formación profesional. «Tu madre está viendo esto desde algún lugar», le dijo Joaquín a Jimena mientras cortaban juntos la cinta de inauguración. «Y estoy seguro de que está muy orgullosa». La niña, ahora con 11 años, asintió, sujetando con fuerza la mano de su padre. «Lo sé. Me dijo que se quedaría mirando». En Mínimones, los años siguientes, la vida de Joaquín y Jimena estableció un nuevo equilibrio. Constructora Portela, bajo la dirección conjunta de Joaquín y Marcelo, expandió su área de actuación social, dedicando el 30% de sus recursos a proyectos de vivienda social e infraestructura en comunidades desfavorecidas. La Fundación Jimena Silva creció, convirtiéndose en una de las organizaciones sociales más respetadas del país, con proyectos en diversas comunidades de Madrid y, eventualmente, en otras capitales. Jimena, aunque joven, participaba activamente, acompañando a Joaquín en visitas y reuniones siempre que sus estudios se lo permitían. Los lapsus de memoria de Joaquín se hicieron más frecuentes con el paso de los años.
A veces olvidaba dónde había guardado documentos importantes o se perdía en medio de una frase durante las reuniones. Pero una cosa nunca olvidaba: el amor por su hija y la promesa hecha a Luisa. Cuando Jimena cumplió 18 años y anunció que había sido admitida en la carrera de Arquitectura y Urbanismo en la Complutense, la misma carrera que había hecho su madre, Joaquín no podría haber estado más orgulloso. «Vas a revolucionar el sector, estoy seguro», dijo durante la pequeña celebración familiar. «Ya estoy planeando mi proyecto de fin de carrera», respondió Jimena entusiasmada. «Quiero desarrollar un modelo de urbanización para barrios marginales que pueda replicarse en cualquier comunidad de España, preservando la cultura local y promoviendo la sostenibilidad». Joaquín sonrió, reconociendo en los ojos de su hija el mismo brillo decidido que había visto en Luisa tantos años antes. 4 años después, en la ceremonia de graduación, Jimena Silva Portela recibió el título de arquitecta, con matrícula de honor. Su proyecto final no solo ganó el premio de la universidad, sino que ya había atraído la atención de organizaciones internacionales interesadas en implementarlo en otros países de América Latina. En su discurso como representante de la promoción, Jimena emocionó a todos. «Dedico este título a mi padre, que me enseñó que el verdadero éxito se mide en amor, y a mi madre, que incluso en nuestro breve tiempo juntas, me mostró que construir no se trata solo de levantar paredes, sino de crear espacios donde los sueños puedan florecer». Desde el público, Joaquín observaba con lágrimas en los ojos. A sus 82 años, su salud física seguía siendo sorprendentemente buena, pero la demencia avanzaba implacablemente. En los días malos, a veces confundía a Jimena con Luisa, u olvidaba eventos recientes. Pero en ese momento, su mente estaba perfectamente clara, absorbiendo cada palabra del discurso de su hija como un tesoro que guardar para los días nebulosos que sabía que vendrían. Tras la ceremonia, mientras familiares y amigos celebraban, Jimena llevó a su padre a un rincón tranquilo del salón. «Papá, tengo una propuesta para ti», dijo, seria. «Quiero transformar Constructora Portela en algo nuevo, una organización centrada exclusivamente en proyectos sociales y sostenibles, sin abandonar el aspecto comercial, pero redirigiendo nuestros objetivos». Joaquín miró a su hija con admiración. «¿Quieres revolucionar la empresa que construí?» «No», respondió Jimena, sosteniendo las manos de su padre. «Quiero que evolucione. Quiero que el legado Portela no sea solo de edificios imponentes, sino de comunidades transformadas. Sé que es un paso audaz». Para su sorpresa, Joaquín comenzó a reír. No una risa de desaprobación, sino de pura alegría. «Jimena, desde el día que entraste en mi sala de reuniones con esa carpeta, has estado transformando todo a tu alrededor. ¿Por qué iba a ser diferente con la constructora?». Apretó las manos de su hija con cariño. «La empresa ya es tuya en la práctica. Marcelo está listo para jubilarse y yo, bueno, ya no puedo confiar en mi memoria para tomar decisiones importantes. Pero seguirás siendo nuestro consultor especial», aseguró Jimena. «Tu experiencia es insustituible». En los años siguientes, Portela Arquitectura Social, como pasó a llamarse la empresa, revolucionó el mercado inmobiliario español. Bajo el liderazgo de Jimena, surgían proyectos innovadores en diferentes regiones del país, no solo en barrios urbanos, sino también en pequeños pueblos del interior, en asentamientos rurales, en zonas que necesitaban infraestructuras respetuosas con sus tradiciones. El modelo de negocio era igualmente innovador. Los proyectos comerciales de alto standing seguían existiendo, pero ahora subsidiaban directamente las iniciativas sociales. Por cada edificio de lujo construido en zonas nobles, un porcentaje significativo se invertía en viviendas sociales y equipamientos comunitarios. Mientras tanto, la salud de Joaquín declinaba gradualmente. A los 85 años, rara vez tenía días de claridad mental. En sus mejores horas, todavía podía admirar los proyectos que Jimena le mostraba,
hacer sugerencias valiosas basadas en su vasta experiencia. En los días malos, vivía en un mundo propio, donde el pasado y el presente se mezclaban. Una constante, sin embargo, permanecía: el amor por Jimena. Incluso cuando confundía nombres y fechas, incluso cuando no reconocía rostros familiares, bastaba con que su hija entrara en la habitación para que sus ojos se iluminaran. «Siempre has sido mi salvación», decía con frecuencia, sosteniendo la mano de Jimena. «Cuando entraste en esa sala con la carpeta, salvaste mucho más que mi empresa. Salvaste mi alma». En una tranquila tarde de otoño, a los 87 años, Joaquín Portela se durmió en su jardín favorito y ya no despertó. A su lado estaba Jimena, que le contaba sobre el proyecto más reciente de la Fundación, un complejo de viviendas en Sevilla, inspirado en la arquitectura histórica local, que albergaría a familias desalojadas por desprendimientos. El legado de Joaquín Portela trascendió con creces los edificios que había levantado. A su despedida acudieron no solo empresarios y políticos, sino también cientos de familias beneficiadas por los proyectos sociales que él había iniciado con Luisa y que Jimena había expandido. Una de esas familias estaba encabezada por doña Concepción, una de las primeras residentes del proyecto Luisa Silva en la Cañada Real. Hoy, a sus 70 años, se acercó a Jimena después de la ceremonia. «Tu madre y tu padre deben de estar muy orgullosos mirando desde allí arriba», dijo la señora, sosteniendo las manos de Jimena. «Has transformado la vida de tanta gente, hija mía». Jimena sonrió entre lágrimas. «No fui yo, doña Concepción, fue una carpeta olvidada lo que lo cambió todo». Esa noche, sola en la casa de Mirasierra, la misma que Joaquín había comprado cuando ella aún era una niña de la calle, Jimena subió a la vieja casa del árbol. El tiempo había dejado marcas en la estructura, al igual que en todos ellos, pero los cimientos permanecían sólidos. Desde allí, observó las luces de Madrid, pensando en cómo su vida había sido moldeada por encuentros improbables y coincidencias que, vistas en retrospectiva, parecían destinadas a suceder. Una carpeta olvidada cambió 2 vidas y a través de ellas, miles más. A lo lejos, en dirección a la Cañada Real, las luces de la comunidad transformada centelleaban como estrellas terrenales. Jimena sonrió, sintiéndose pequeña, y al mismo tiempo parte de algo mucho más grande. «Gracias, papá. Gracias, mamá», susurró a la noche. «Prometo seguir construyendo no solo casas, sino esperanza». Fin de la historia. Queridos oyentes, el viaje de Jimena, Joaquín y Luisa nos muestra cómo un pequeño gesto de bondad puede transformar no solo una vida, sino generaciones enteras. Si esta historia ha tocado vuestro corazón, no guardéis esa emoción solo para vosotros. Compartidla haciendo clic en el botón de al lado y suscribíos a nuestro canal para recibir historias de superación, amor y transformación social todos los días. En los comentarios, contadnos, ¿qué momento de esta historia os ha emocionado más? ¿Fue el reencuentro de madre e hija? ¿La revelación sobre el pasado? ¿O el legado que permaneció mucho más allá de las vidas de los protagonistas? Estamos deseando leer vuestras impresiones y seguid acompañando nuestra lista de reproducción de historias que transforman para más narrativas que os calentarán el corazón.